Buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Están muy bien? ¿Estamos listos para otro día con una nueva actividad? Listo, niños. El día de hoy vamos a hacer una actividad que les encanta. ¿Les gusta a ustedes pintar? ¿Les gusta a ustedes colorear? ¿Sí? Muy bien. Si nos gusta, entonces ahora sí vamos a empezar. Antes de eso, vamos a trabajar con nuestros deditos. El nombre de nuestra actividad del día de hoy se llama colores con mis deditos mágicos. Vamos a colorear con nuestros dedos. Pero no vamos a utilizar los dedos. Ojo, niños. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alzar la mano derecha todos y la mano izquierda. Este es nuestros dedos pulgar y estos son nuestros dedos índice. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Eso, muy bien, niños. Eso, no se confundan con los dedos. Muy bien. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Muy bien. Listo, ¿estamos listos? Ahora sí, niños. El día de hoy vamos a trabajar con ustedes, niños, a agarrar de forma correcta, utilizando la pinza digital y con el esfero, lápiz, marcador o el pincel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar de forma correcta un lápiz o un esfero o un marcador con el dedo índice y pulgar, estos dos deditos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger de esta manera el lápiz y el color. En este caso vamos a utilizar los marcadores y vamos a hacer lo siguiente, niños. Vamos a nosotros, en cada uno de sus asientos tienen ustedes una hojita. En esa hojita, de esta manera, cogiendo muy bien su marcador, vamos a dibujar lo que ustedes deseen. Un sol, una casa, vamos a dibujar a su papá, a su mamá, o a su vez dibujamos a la familia, al abuelito, a la abuelita, a su perro, a su gato. ¿Listo, niños? Pero no se olviden que tenemos que utilizar el dedo índice y pulgar. Listo, empezamos a ver, vamos a ver cómo van dibujando. Yo les voy observando y vamos a ver qué tal les va. A ver, vamos, muy bien. Listo, eso, dibujen, dibujen. Muy bien. Listo, niños. Eso, a ver, Juan, estás cogiendo mal el marcador. A ver, te enseño cómo debes coger. Eso, muy bien. Ahora sí, empieza a dibujar. Listo, muy bien. Listo, niños. Paren hasta ahí nomás. Muy bien. Ahora, niños, vamos a dejar esa hojita a un lado y ahora vamos a coger el pincel y vamos a utilizar el pincel y vamos a utilizar las témperas. A ustedes les encanta pintar, entonces vamos a utilizar el pincel para trabajar esta actividad. ¿Listos, niños? Muy bien, listo. Cada uno coja la otra hojita que tienen ustedes ahí y vamos a empezar a hacer los dibujos ahí. Listos, muy bien, vamos ahí. Ahora sí, así mismo, el dedo índice y el dedo pulgar, no se olviden, niños. ¿Listo? Muy bien, remoje en su pinturita y vamos a igual tratar de pintar, dibuje, intente dibujar un sol, una línea, un cuadrado. ¿Listos? Vamos ahí. Empezamos, niños. Muy bien, Pedro. Eso, muy bien. Siga así. Eso, Scarlett, ahí está muy bien. Listo, niños. Muy bien. Paren hasta ahí. Miren lo que yo hice con el dibujo. ¿Se observan, niños? Yo estaba con el pincel igual que ustedes dibujando. Miren lo que hice yo. Muy bien. Listo, niños. Vamos ahora con la siguiente actividad. Listo, le dejamos que se seque esa hojita. Listo, limpiamos el pincel. Ahí tienen ustedes una toallita. Con eso le vamos a limpiar y dejamos listo. Igual limpiamos, secamos sus manitos, que estén limpios. ¿Listo, niños? Muy bien. Ahora. Cada uno de ustedes tienen en su asiento de igual manera unas tiritas de colores y también tienen un poco de goma ahí y tienen otra hojita. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a agarrar con la mano derecha, con la mano izquierda la hojita
Y con los dos dedos, el dedo índice y pulgar, no se olviden, con estos dos deditos, primero mírenme lo que yo voy a hacer. Observen, miren. Voy a coger y voy a hacer esto. Miren, listo. Les indico otra vez. Primero observen, miren, a ver. Obsérvenme cómo yo hago. Cojo y lo trozo. ¿Listo? Solo con los dos deditos. Ahora sí vamos todos. A ver, conmigo es iguales. Eso, muy bien. Alcen las manos, tengan listo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muy bien, vamos otra vez. Uno, dos, tres. Muy bien, listo. Ahora los pedacitos ustedes van a coger y con la gomita le van a ir pegando en su hojita. A ver, vamos. Eso, muy bien. Listo. Tenemos un montón de pedacitos de papel. Listo, muy bien. A ver, Scarlett. A ver, le repito otra vez. A ver, niños, miren, miren, miren. A ver, hay niños que están haciendo mal. Vamos a hacerlo de nuevo. A ver, todos miren. Otra vez. Eso, muy bien. Muy bien. Vamos otra, una más. Uno, dos, tres. Solo con estos dos deditos. Vamos. Listo, muy bien. Listo, ahora sí, terminemos de pegar en nuestra hojita. Vamos a ver cómo nos queda. Igual yo voy a ir pegando mis papelitos. A ver, eso, muy bien. ¿Cómo les va? A ver, vamos viendo a los niños. Muy bien, Juan. Muy bien, Pedro. Muy bien, Scarlett. Listo, muy bien. Ahora sí, presenten todos. Miren cómo me quedó el mío. Eso, muy bien. ¿Cómo los quedó de ustedes? Eso, muy bien, Scarlett. Muy bien, Juan. Listo, niños. Muy bien, vamos a dejarles ahí un ratito la hoja. Listo. ¿Qué les pareció la actividad, niños? ¿Les gustó? ¿Sí? Muy bien. ¿Estaba difícil o fácil? Un poco difícil. Al principio, niños, sí, sí es un poco difícil, pero esta es la manera correcta de nosotros utilizar un esfero, un pincel para poder trabajar. Listo, ahora sí, a ver. Eso, muy bien. Listo, ¿qué les pareció? Para cerrar esta actividad vamos a hacer lo siguiente. Todos cojan su marcador. Nada de hojas, solo el marcador con los dos deditos y vamos a intentar dibujar en el aire. ¿Listos? Vamos, dibuje, haga un círculo, haga una casita, dibuje a su papá, a su mamá. Eso, muy bien. Eso, solo con los dos deditos, no se olvide. Eso, muy bien. Esto yo estoy dibujando un solcito, estoy haciendo un perrito. Eso, muy bien. Listo, para ahí. Muy bien. ¿Qué les pareció esta actividad? ¿Les gustó? Muy bien, niños. A ver ahora si van a presentar cada uno de ustedes sus dibujos. A ver, vamos. Vamos con el primer dibujo. ¿Qué dibujaron? Muy bien, Juan. ¿Quién es ellos? Ah, la papá, el mamá. Muy bien, Scarlett. Eso, muy bien, niños. Listo, vamos con la siguiente hojita, con los trocitos que hicimos. A ver, eso, muy bien. Ahí tienen unos trocitos grandes, pequeños. Eso, muy bien. Vamos con la siguiente dibujo que dibujamos con el pincel, con la pintura. Vamos a ver cómo les va. Eso, muy bien, niños. Eso. ¿Qué dibujaste a ver, Pablo? ¿Qué es eso? Ah, es una flor. Muy bien, Pablo. Listo, niños. Eso ha sido la actividad del día de hoy. Esta actividad nosotros en la casa vamos a practicar. ¿Cómo vamos a practicarlo? De la siguiente manera. Ustedes en la casita van a coger el maíz solo con los dos deditos y le van a ir colocando dentro de un frasco o de un vasito, ¿ya? En el vasito de su casa ustedes van a coger solo con los dos deditos y van a ir colocando dentro del vasito uno por uno el maíz, no apuñado, uno por uno, ¿sí? Ese va a ser el trabajo para el día de mañana y mañana me cuentan cómo les fue. ¿Les gustó o no les gustó? Muy bien, niños. Eso ha sido el día de hoy. Todo con esta actividad. Lo han hecho muy bien. Les felicito y vamos a continuar con muchas más actividades que les va a encantar a cada uno de ustedes. Chao, niños. Cuídense.